Dios les bendiga, hermanos. Es un placer para mí saludarlos a través de este medio y con la ayuda del Señor vamos a aprender de la palabra de Dios. Es un privilegio, es una bendición. Para ello vamos a elevar a Dios una oración. Inclinando nuestro rostro, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti para pedir tu bendición en este momento que vamos a escuchar tu palabra. Has preparado un tema muy importante. Aquí está mi vida, úsame. Bendice a mis hermanos que nos ven por este medio. Tú sabes su necesidad. Háblanos, consuélanos, confórtanos y sé en la vida de cada uno. Para ello está mi vida, úsame y glorifícate. Te doy gracias sabiendo que así lo harás. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, y lo vamos a hacer con la ayuda del Señor en Romanos capítulo 10, el verso 17. Si pueden ustedes en su casa, hoy que es día del Señor, tenemos el tiempo y vamos a leer la palabra de Dios. Tome su Biblia y vamos a leer unidos y dice así, Romanos 10, 17. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, una de las fortalezas de la vida del cristiano es la fe. Ya sabemos que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y tenemos un tema muy importante que hoy vamos a aprender. Y el tema es renovando las fortalezas de mi vida cristiana. Y vamos a ver acerca de la fe. Una hermana fue al doctor, se había sentido mal y cuando le dio el diagnóstico, la hermana se puso muy triste y empezó a orar en ese momento ahí en el consultorio, en su mente, en su corazón. Dios, ayúdame, auméntame la fe. Si voy a vivir sin fe, mejor llévame contigo. Ayúdame a pasar esta prueba. Y hermanos, el diagnóstico que le dieron era cáncer. Imagínense que nos dan esa noticia. Por eso es importante que nosotros, nuestra fe, la tengamos como una fortaleza. Y fortaleza es la capacidad de una cosa para sostener o soportar o resistir algo. También, hermanos, renovar esa acción y efecto de volver algo a su primer estado y dejarlo como nuevo. Si vamos a renovar nuestra fe, o una de las fortalezas de la vida cristiana que es la fe, necesitamos leer la palabra de Dios. Por eso leímos lo que dice la palabra de Dios. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros iniciamos en el camino de Dios, hermanos, creímos, nos predicaron, nos hablaron, nos leyeron la palabra de Dios o nos invitaron a la casa de Dios y fuimos al templo. Y ahí nació nuestra fe. Y desde ese momento creímos en Cristo, aceptamos el Evangelio, creímos lo que nos dijeron que Cristo murió por nosotros para salvarnos, inició nuestra vida cristiana. Pero, hermanos, la vida cristiana nace a través de escuchar la palabra de Dios y aceptar a Jesucristo. Iniciamos nosotros una vida cristiana, una vida en fe. Esta fe en Jesucristo cambia la vida o cambió nuestra vida. Por eso, hermanos, debemos con la ayuda del Señor pedirle a Dios que nos aumente la fe, como dijeron sus discípulos. Así que nuestra vida cristiana depende de nuestra fe en Jesús. Si nosotros no tuviésemos fe, ¿cómo podríamos vivir una vida cristiana? Necesitamos leer la palabra de Dios, volver a lo que iniciamos como cuando iniciamos en el camino de Dios. Leer la palabra de Dios y no solamente eso, ir continuamente a la casa de Dios a escuchar su palabra. Es por eso que una de las fortalezas de nuestra vida cristiana es la fe. Imagínese, hermano, una vida en fe. ¿Cuántos años usted lleva conociendo la palabra de Dios? Algunos quizás de los que me están escuchando tienen poco tiempo, pero ya tienen fe. Ya están confiando, ya están esperando en Dios.
Y la fe nos lleva a confiar y a esperar en Dios. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que nuestra fe nace al oír la palabra de Dios. Y para que nuestra fe se aumente, si esa fe al pasar los años en el camino de Dios ha disminuido, puede crecer. Y en algunos casos, en algunos hermanos, en algunos cristianos, su fe en vez de crecer ha disminuido. Por eso la palabra de Dios nos enseña a través de este tema que nuestra vida cristiana, en nuestra vida, una de las fortalezas del cristiano para continuar en el camino de Dios es la fe. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios, vamos a leer lo que nos dice Hebreos capítulo 10, el verso 38. Hebreos 10, 38. Vamos a leer, hermanos, la palabra de Dios y está en el libro de los Hebreos, capítulo 10, el verso 38. Si lo tienen, hermanos, vamos a leer Hebreos 10, 38. Dice unidos la palabra de Dios así: ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Esta fe en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cambia todas las cosas, porque la fe mueve montañas. Es un proceso en la vida cristiana. Los años que tenemos en el camino de Dios, nuestra fe debe aumentar, pero a causa a veces del descuido espiritual, de las luchas, de las pruebas que vienen a nuestra vida, nuestra fe parece que va disminuyendo y debe aumentar. El justo va a vivir por la fe. Si queremos renovar nuestra fe, tenemos que retomar la lectura de la palabra de Dios. El justo vivirá por la fe, creyendo, confiando en Dios. Pero la base es la palabra de Dios. Es la norma de fe y conducta del cristiano. Un cristiano que no lee la Biblia no conoce a Dios. Porque si nosotros leemos la palabra de Dios, más conocemos a Dios. Y esa fortaleza, porque esa fortaleza se va rodeándonos. Y dice que fortaleza, ya les leía el significado, es una cosa para sostener o soportar algo. Así que la vida en fe, o nuestra fe debe crecer para poder seguir adelante. Nuestra fe no debe disminuir. Pero si en caso de que en la vida cristiana las pruebas, las luchas hayan disminuido, esa fe, en vez de haber crecido, disminuyó, una de las cosas para que nuestra fe se aumente es leer la palabra de Dios. Se dice que entre más leemos la palabra de Dios, más conocemos a Dios. Los discípulos le dijeron al Señor Jesús: aumentanos la fe. Y no solamente debemos leer, obedecer y escuchar la palabra de Dios. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, hermanos, en esta pandemia, ¿qué hacemos nosotros los cristianos? No estamos temerosos. Estamos confiando en el Señor porque de Él depende nuestra vida y le estamos rogando y estamos orando por las almas, estamos orando por el enfermo, estamos orando por la iglesia y le estamos pidiendo nosotros, como los discípulos le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Por eso el justo debe vivir por fe. Y esa vida en fe, hermanos, no la podemos vivir nosotros si no estamos obedeciendo las enseñanzas del Señor. De ahí en adelante, en el camino de Dios, ¿cuántos años tenemos en el camino de Dios? Y hemos pasado pruebas, luchas, necesidades, enfermedades. ¿Y qué ha sido lo que nos ha sostenido en el camino de Dios? La fe en Jesús. Bendito sea el Señor. Porque sin fe no podemos agradar a Dios. Debemos vivir en fe, hermanos. Si usted siente que su fe es muy pequeña, pídale a Dios: auméntame la fe. Ore más, clame a Dios y Él obrará misericordia. Para seguir adelante en el camino de Dios necesitamos fe. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, el verso 6? Hebreos 11, 6. Es un texto muy conocido. Leamos, hermanos, con la ayuda del Señor. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué necesito fe? O renovar mi fe.
Una de las fortalezas de la vida cristiana es la fe. ¿Y por qué la necesito renovar? Porque sin ella no voy a poder agradar a Dios. Yo necesito fe para agradar a Dios. Usted necesita fe para agradar a Dios. El Señor, el Padre Celestial, cuando el Señor Jesús fue bautizado, se escuchó la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo todo contentamiento. Jesús complació al Padre obedeciendo. Si yo no tengo fe, no voy a poder agradar a Dios. Por eso necesito fe y renovar esa fortaleza que es mi fe. Debe ser el anhelo de todo cristiano agradar a Dios. Hay gente que le gusta agradar al hombre, al patrón. Hay mujeres que agradan a su esposo y es bueno, pero al que debemos agradar y obedecer en todo es a Dios, complacerlo. En medio de un mundo lleno de pecado, vivimos en fe, haciendo la voluntad de Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. Y aquí claramente lo dice la palabra del Señor en este verso que leímos: empero sin fe es imposible. Es algo que no podremos lograr. Si yo quiero agradar a Dios, tengo que tener fe. ¿Cómo me voy a acercar a Dios? ¿Cómo voy a ver a Dios a través de las obras, de las maravillas, si no tengo fe? Haciendo la voluntad de Dios, viviendo en santidad y en temor, no como los demás en una vida desenfrenada. Porque muchos dicen tener fe y creer en Dios, pero no le obedecen. Es todo lo contrario. Por eso necesitamos renovar esa fortaleza que debe ser nuestra fe. También, hermanos, sin ella no podremos vencer. Sin la fe no podemos vencer a nuestros enemigos. Ustedes saben cuáles son nuestros enemigos. El peor de nuestros enemigos es Satanás, el mundo y nuestra carne. Por eso vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos, y es en 1 de San Juan, capítulo 5, el verso 4. Gloria a Dios, Él está con nosotros, aleluya. 1 de San Juan, capítulo 5, el verso 4. ¿Qué nos dice San Juan? 1 de San Juan 5, 4 dice así: porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Cuando nosotros creímos en Cristo y lo aceptamos como nuestro Salvador, nacimos de nuevo. Dios transformó nuestra vida, nos cambió, nos perdonó y nos hizo sus hijos y nacimos de nuevo. La vida cristiana, hermanos, la palabra de Dios dice que debemos nacer de nuevo. Y para ser vencedores necesito ser nueva criatura. Necesito ser un hijo de Dios. Hay cristianos que su vida va en fracaso. Y mucha gente quiere buscar a Dios, pero no se han entregado. Y es de ahí que es su fracaso, porque no ha aceptado a Cristo. No se ha entregado a Dios como debe ser, sin reservas, entregarle su alma, su corazón y decirle: yo no puedo seguir adelante. Ayúdame, cámbiame. Y es ahí donde puede ser un vencedor. Porque los que creemos en Cristo, dice la palabra del Señor, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sin la fe no podemos vencer al enemigo de nuestras almas. El mundo, hermanos, es muy atractivo. La lucha del cristiano es a diario. Todos los días el enemigo ataca nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a vencer si no tenemos fe? El único que nos puede ayudar y darnos la victoria es Cristo, porque Él venció a la muerte, venció al pecado y venció a Satanás. Y por eso necesitamos fe para nuestra vida diaria, para vencer en el camino de Dios, y es a través de la fe. Pero ¿cómo vamos a vencer? Por eso dice que todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Vencemos al enemigo de nuestras almas. Él nos ha querido destruir de muchas maneras. Al cristiano lo ataca de muchas maneras para desanimarlo, quitarle esa fe en Cristo Jesús. Pero dice aquí que los que somos nacidos de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe.
nuestra fe. Por fe, un día estaremos con el Señor. El enemigo de nuestras almas quiere derrotarnos porque Él vino a matar, hurtar y destruir, pero el Señor nos da vida. Bendito sea el Señor. Ahora, vencer al mundo. El mundo, nosotros ya sabemos qué es lo del mundo. Son los deleites de esta vida, vicios, placeres, deseos de la carne. Saben ustedes, hermanos, que me escuchan y que me ven y que están viendo y que estamos escuchando la palabra de Dios a través de este medio, hermanos, que nuestro enemigo también es la carne. La carne no quiere buscar a Dios, la carne no quiere orar a Dios, la carne no quiere venir al templo, no quiere acudir a la casa de Dios. Hay muchos cristianos que solo van en cierto tiempo o cada ciertos días, no son muy constantes a la casa de Dios. ¿Cómo van a vencer? Por eso dice que debemos estar fortalecidos para vencer al mundo. El mundo es muy atractivo. Las cosas del mundo, los deleites de esta vida, la carne. Nuestra alma ya fue redimida, pero nuestro cuerpo no. Hasta que sea la transformación que dice el apóstol Pablo, entonces nuestra vida será transformada, nuestro cuerpo. Pero mientras estamos en este mundo debemos vencer. Porque el mismo Señor Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Y Él hizo una oración por nosotros, porque mismo nuestro Señor Jesucristo sufrió en carne propia lo que es vivir en un mundo lleno de pecado. Bendito sea el Señor. La carne se inclina al pecado y lucha a diario. Y es una lucha diaria, la carne y el espíritu. Pero en el nombre del Señor, nosotros hasta aquí nos mantenemos de pie. ¿Y cómo vamos a vencer? ¿Cómo vamos a vencer la carne? ¿Cómo vamos a lograr que nuestra carne se doblegue al Señor? En ayuno y en oración. Hay lugares o hay muchos hermanos donde ya no se ayuna. Hay hermanos que ya no ayunan. Algunos por enfermedad, otros por descuido y ya no ayunan. ¿Cómo vamos a vencer la carne? Gracias a Dios nosotros ayunamos. Cada cristiano por lo menos 2 días debe ayunar. Y a veces tomamos días de ayuno, 20 días, una semana. ¿Por qué? Porque estamos luchando. La carne y el espíritu es una lucha diaria. También, hermanos, por eso necesitamos fe y fortalecer nuestra fe para vencer al mundo, vencer a Satanás y vencer nuestra carne. Y llegar un día a la presencia de Dios para estar con Él. Mientras estamos en esta vida tenemos que luchar, pero vamos a seguir adelante porque no estamos solos. El Señor dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. Y aunque el enemigo vendrá como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Bendito sea Dios. Así que no podemos vivir sin fe, no podemos tener una vida cristiana si no oramos, si no ayunamos, si no vencemos. Otra de las cosas, hermanos, es porque sin la fe, sin ella no podemos recibir nada. Vamos a leer lo que nos dice San Marcos 9:23. San Marcos, el capítulo 9, el verso 23. Gloria a Dios. San Marcos, capítulo 9, verso 23. Gloria a Dios. San Marcos 9:23 dice así la palabra de Dios. Y Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Sin fe no podemos recibir nada. Por eso el tema es tan importante, hermanos. Dios inspiró este tema renovando las fortalezas de mi vida de mi vida cristiana, y una de ellas es nuestra fe. ¿Cómo está su fe? Si calificamos del 1 al 10, ¿en qué numeración se encuentra su fe? Sin ella no podemos recibir nada. El Señor Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cómo vamos a creer en Dios sin fe? Nosotros no hemos visto a Dios, pero lo hemos sentido. Bendito sea el Señor.
Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y dice: donde se congregan 2 o 3, ahí estoy en medio de ellos. Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Necesitamos nosotros, hermanos, pedirle a Dios que Él se glorifique en nuestra vida. Y sin la fe no vamos a recibir nada. El que se allega a Dios crea que le hay. No tendremos respuesta a la oración. Cuando nosotros nos hincamos para pedir a Dios, Él dice: clama a mí, te responderé. Si yo me hinco con fe, con confianza de que Dios me va a responder. Y con esa fe debemos ir a los pies de Cristo, porque no hay lugar más alto que estar a sus plantas, a sus pies. No podremos ver sanidades y milagros si no hay fe. En estos tiempos la fe de muchos se ha disminuido, ha menguado. La fe no se compra en un centro comercial. La fe se aumenta, aún en las pruebas y luchas que pasamos, nuestra fe se aumenta. Bendito sea el Señor. De ahí que cuando Dios le contesta su petición, Dios le sana, Dios le da respuesta, Dios resuelve un problema, debe testificar en la iglesia y contar las maravillas que Dios ha hecho. Hay mucha gente que su fe es muy pequeña, pero al oír un testimonio del poder de Dios, eso nos aumenta la fe también. Bendito sea Dios. Una ocasión, un hermano llegó al templo, tocó y había una pequeña librería. Fue a comprar Nuevos Testamentos y Biblias. Me dijo: hermana, quiero unas Biblias, quiero Nuevos Testamentos, quiero folletos. Sí, ¿cuántos va a querer? Me dijo: ¿sabe qué? Yo ando predicando el evangelio, regalo folletos, regalo Biblias y Nuevos Testamentos. Y me dijo: ¿sabe usted, hermana, que Dios me sanó de los riñones? Y se levantó la camisa y me enseñó la cicatriz que tenía, porque de ahí salía una manguerita, porque sus riñones ya no le funcionaban, y una bolsa colgaba de su cintura. Y me dice: a mí Cristo me sanó. Sin fe no podremos recibir nada. Este hermano andaba predicando, llevando la palabra en gratitud porque Dios lo había sanado. Dios es grande, Él es todopoderoso, pero sin fe no podremos recibir nada. Sanidades, milagros, solucionan nuestros problemas. Hay cosas que son imposibles. Hay cosas que parece que no hay solución, pero Dios es el Dios de lo imposible. Bendito sea el Señor. Ese problema que usted tiene, que yo tengo, necesidades, enfermedades, que el médico ha dicho que ya no solamente un tratamiento, que no hay cura, la sangre de Cristo tiene poder. Y si oramos con fe, Dios hace milagros. Bendito sea el Señor. El Señor sigue salvando a través de la fe. Con fe todo lo podemos. Bendito sea el Señor. También sin fe, hermanos, sin ella no podremos vencer al enemigo de nuestras almas. Vamos a leer lo que nos dice Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, el verso 16. Efesios capítulo 6, verso 16. Gloria a Dios. Efesios 6, 16. Amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Unidos. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sabe usted, hermana, hermano, joven que está escuchando la palabra de Dios, que todos los días somos atacados por el enemigo de nuestras almas? Todos los días el diablo dice que anda cual un rugiente buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo que se ha propuesto destruirnos. Pero dice la palabra del Señor, lo que hemos leído, sobre todo tomando el escudo de la fe. La palabra de Dios dice, hermanos, que es importante confiar y esperar en Dios y sobre todo ponernos el escudo,
que es la palabra de Dios. Dice el escudo de la fe con el cual podemos vencer al enemigo de nuestras almas. Diariamente el enemigo nos ataca. Dice que envía sus dardos de fuego. Pero ¿cómo vamos a vencer? No vamos a vencer. Recuerde que la fe es nuestro escudo. Una hermana una ocasión me dijo: hermana, fíjese que soñé que entré al baño de las mujeres aquí en el templo. Vine a la casa de Dios y soñé que entré al baño de las mujeres y ahí estaba un hombre. Y le dije: ¿por qué está usted en el baño de las damas? Usted váyase al baño de los hombres. Y cuando él volteó su rostro, era el enemigo. Le vi así la cara, como que el enemigo de nuestras almas. Y me empezó a lanzar como fuegos, como bolitas de fuego, y yo trataba de cubrirme, pero esos dardos de fuego me quemaban. Yo quise defenderme, pero me lastimaba con lo que él me estaba lanzando. Y me acordé de este texto que nos dice aquí: tomando la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes. Y este verso 16, donde nos dice sobre todo tomando el escudo de la fe. Y en ese momento me acordé del escudo de la fe, que pongo mi mano y dije: por fe yo voy a vencer al enemigo. Y me puse así como si de veras fuera un escudo mi mano. ¿Y sabe qué pasó? Que los dardos, esas bolitas de fuego que me enviaba el enemigo, ya no me hacían daño. Puse el escudo a través de la fe. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos dice que la fe es un escudo para el cristiano. Todo lo que el diablo nos envía, las tentaciones, las pruebas, todo lo que él nos envía, esos dardos de fuego queriendo destruirnos, no nos van a hacer nada si tenemos el escudo de la fe. Él diariamente y continuamente nos está atacando, pero debemos de luchar y creer en la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Así que es un arma, un escudo es un arma de defensa que sirve para protegernos del adversario. Ese es el significado de escudo. Es un arma de metal que nos sirve para defendernos y protegernos de nuestro enemigo, de nuestro adversario. Así que el escudo de la fe, bendito sea el Señor. Vamos a leer San Juan capítulo 6, el verso 47. San Juan capítulo 6, el verso 47. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Puede dar gloria a Dios ahí en su hogar, hermanos? Cristo está en medio de nosotros y con nosotros. Ahí en su hogar también está el Señor. Dele la gloria. Aleluya. San Juan 6, 47 dice la palabra de Dios. Amén. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. La fe, hermanos, nos llevará a vivir con Cristo por la eternidad. Por eso debemos renovar nuestra fe. Renovar es volver a hacer algo o dejar algo como nuevo. Y una de las fortalezas es nuestra fe, porque sin ella no llegaremos al meta. Desde el día en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él también nos prometió vida eterna con Él. Nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Por eso San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos antes que ascendiera a los cielos: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Él prometió venir por nosotros, pero para llegar al reino de los cielos necesito fe. En el camino del Evangelio, en el camino que vamos, necesitamos fe para llegar a la meta donde está Cristo. Esa vida eterna donde ya no habrá llanto, clamor ni dolor, a esa ciudad celestial tan hermosa que Dios ha preparado para aquellos que le buscan y que le temen, pero que son vencedores a través de la fe en Cristo.
Necesitamos, hermanos, tener mucha fe y renovar esa fe. Yo no sé cómo está su fe de usted. Hermana, hermano, a veces las cosas, el trabajo, el materialismo, el miedo, el temor, hay muchos hermanos que el temor los está invadiendo a causa de esta pandemia que está sucediendo. Lo que estamos pasando es muy difícil, pero nosotros tenemos a Dios, al Todopoderoso, bendito sea el Señor. Sin fe no podremos llegar a la meta, que es estar con Cristo. Todos los cristianos, nuestro anhelo es ese, llegar un día a la presencia de Dios y estar con Él. En esta vida, hermanos, cuando alguien muere, mucha gente dice, pobrecito, ya se murió. Y si hablamos de un cristiano, no es pobrecito, porque él cierra sus ojos en esta tierra, pero los abre en la presencia de Dios. Bendito sea el Señor, porque él estaba fundada su fe en Cristo, le creyó a Cristo, sirvió a Cristo, y un día todos los que le buscamos y le servimos iremos con él. Pero necesitamos fe. Por eso el Señor Jesús dijo, hermanos, en este versículo 6:47 de San Juan, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vamos, queremos llegar a la meta y estar con Él en el reino de los cielos. Tenemos que tener fe. Si su fe, hay hermanos que dicen, o hay creyentes, yo tiene como 20, 30 años que voy al templo, no se ha firmado, no es salvo, no se ha bautizado, solamente es creyente. Dicen, no, yo desde que era pequeño predican que Cristo viene y no ha venido. Aún para esperar la venida del Señor tenemos que tener esperanza y fe. Muchos ya han perdido la fe de que Cristo viene. Pero recuerde que Cristo no ha venido porque muchas almas no son salvas. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él está dando tiempo. Él es bueno, Él es misericordioso. Así que, hermanos, necesitamos fe. ¿Cómo vamos a renovar nuestra fe? ¿Cómo va esa fe? Se va a renovar y va a volver como antes, como al inicio cuando nosotros creímos en el Evangelio. ¿Cómo vamos a renovar nuestra fe? Hermanos, leyendo la palabra de Dios. Recuerde que nuestra fe, o una de las fortalezas de la vida cristiana, es la fe. Acuérdese que fe no es ver, es creer. Por eso nuestra vida, hermanos, debemos renovar y hacer nueva nuestra fe, volver a... Hay que leer la palabra de Dios, hay que escuchar la palabra de Dios, hay que ir al templo y que nuestra fe crezca. Para eso debemos pedirle al Señor, como lo dijeron sus discípulos, aumentanos la fe. Y esa fortaleza de fe, hermano, nos va a mantener firmes hasta la venida del Señor. No importa lo que pasemos, todos los cristianos luchamos de una o de otra manera. Lo único que debemos estar seguros es que Cristo está con nosotros, porque esa es su promesa. Bendito sea el Señor. Así que debemos renovar esa fe. Hermano, ¿cómo está su fe? Hermana, joven, ¿cómo está su fe en Cristo? ¿Qué le parece si hoy le pedimos a Dios en una oración que nos ayude a renovar una de las fortalezas en nuestra vida cristiana, que es la fe? Señor, dame fe, auméntame la fe. Nosotros vamos hacia la patria celestial y vamos en luchas, en pruebas, en ataques, pero sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe, hermanos, no podremos vencer al enemigo, al mundo y nuestra carne. Sin fe no podremos recibir nada. Debemos vivir en fe y depender de Dios. Recuerde que la fe es un escudo que nos protege de los dardos de fuego del maligno. Recuerde que la fe nos llevará a la patria celestial. El venir aquí a la casa de Dios es símbolo de que un día estaremos en la casa celestial con Cristo por la eternidad. Así que, hermano, usted que está en casa, en la sala, no sé dónde esté, póngase de pie y vamos a elevar a Dios una oración y le vamos a pedir a Dios que nos ayude a renovar esta fortaleza que es la fe.
para seguir adelante y venga lo que venga, estemos firmes y sigamos confiando y esperando en las promesas de Dios para llegar un día a la meta, que es estar con el Señor. Oremos de pie, pedimos a Dios su bendición. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias y nos acercamos a ti nuevamente para agradecerte la vida, las bendiciones que nos das. Gracias porque hoy has hablado a nuestra vida. Tú que conoces la necesidad espiritual de todos aquellos que nos están viendo y escuchando a través de este medio. Es cierto que la fe en muchos, en vez de crecer, ha disminuido por muchos motivos, pero hoy tú has hablado a nuestra vida. Aumenta la fe, renueva nuestra fe. Una de las fortalezas del cristiano: ten misericordia, ayúdanos a confiar en ti, a esperar en ti. ¿Cuántos tienen peticiones grandes, quizás imposibles? Glorifícate en cada petición, en cada necesidad. Muchos están enfermos, están confiando, están esperando en ti. Renueva su fe y que ellos puedan ver un milagro y puedan sentir tu presencia. Ayúdanos, porque sin fe no podremos agradarte. Ayúdanos a agradarte, a servirte con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para recibir todo lo que necesitamos. A través de la oración, contesta cada petición, porque sin fe no podremos recibir nada. Sin fe, el enemigo nos ataca y tenemos que vencer al enemigo, a la carne y al mundo. Necesitamos fe, Señor. También te rogamos que nos ayudes a seguir adelante en este camino. Tú sabes de qué manera el enemigo ataca la vida del cristiano. Ayúdanos por amor a tu nombre a apagar los fuegos del maligno, los dardos de fuego del maligno. Ayúdanos, Señor, a llegar a la meta, que es estar contigo. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Por eso estamos luchando para llegar un día a tu presencia y mirar tu rostro y alabarte y adorarte por la eternidad. Ayúdanos, guarda nuestra vida, sé con cada uno. Bendice a mis hermanos que están en su hogar y glorifícate en tus siervos, en tus siervas y en todos los que vivimos para ti y queremos agradarte y servirte. Muchas gracias, bendice nuestra vida y sé con todos. Y gracias por todo, nos dejamos en tus manos. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde.